Bienvenidos al podcast del Inforac del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Mi nombre es Vilma Jaques y hoy me encuentro con mi compañera Paula Silva Blanco. Ella está en promoción, difusión y extensión también del Inforac y quien ahora me va a ayudar a conducir este podcast. Tenemos un invitado muy especial y le agradecemos mucho por apartarnos un espacio en su agenda al maestro Paul Daniel Moriel Quiralte. Él es secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial y vamos a iniciar preguntándole, ¿podría darnos una breve introducción sobre qué son las responsabilidades administrativas en el contexto del Poder Judicial? Sí, claro, en principio saludarles y agradecerles la invitación para poder participar en este podcast y felicitar al Inforac por este tipo de esfuerzos y felicitarlos porque cada vez se está poniendo mayor énfasis en este tipo de temáticas, mayores cursos, incluso se le ha impulsado en algunas maestrías y cada vez el tema de responsabilidades administrativas es un tema que está en la mesa y cada vez es más del gusto y debiera ser del conocimiento de todas y todos los servidores públicos del Poder Judicial. Y como antecedente para entrar o iniciar hablando de este tema, tenemos que hablar de la reforma constitucional del 2015, que vino a hacer un cambio de paradigma en entender el tema de responsabilidades administrativas. Aquí se enlaza con otro tema muy importante en el Poder Judicial, que luego es la creación del Consejo de la Judicatura. Antes no teníamos Consejo de la Judicatura, somos de los últimos estados del país en integrar un Consejo de Judicatura como esta parte de la administración y disciplina de su propio personal. Y por eso hago referencia a esta reforma y a la creación del propio Consejo, porque el Consejo juega un rol principal en este tema de las responsabilidades administrativas, porque a partir de su creación es el Consejo quien tiene la facultad originaria para la investigación, la substanciación y la resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos. ¿Y por qué hago referencia a esta reforma constitucional del 2015, que luego entrará en vigor ya con la vacatio legis, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, derivada de la reforma constitucional? Se crean o se reforman en total de 7 leyes. Una de las nuevas es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en vigencia a partir del 2017. Entonces, a partir de aquí, entendemos el tema de los procedimientos de responsabilidad administrativa de una forma distinta, que se empata con la creación del Consejo, y entonces han ido a la par. Luego iremos adentrándonos de cómo funciona el régimen específico del Poder Judicial, pero quedémonos en esta parte como antecedente, en la creación del Consejo, la creación de una nueva normatividad en materia de responsabilidades administrativas que está dentro de un andamiaje más grande, de un sistema más amplio, que es el sistema nacional y los sistemas estatales anticorrupción, de los cuales el Poder Judicial es parte y juega un rol también principal como un integrante del comité coordinador. Pero es un tema amplio, creo que con esto partiríamos. Muy bien, muchas gracias, maestro Moriel. Bueno, y retomando el tema en continuación, ¿cómo define el concepto de responsabilidades administrativas y cuál es su importancia en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua? Cuando hablamos de conceptos, el tema de las responsabilidades administrativas, o mejor dicho, ahora sí estamos hablando de un derecho disciplinario. Responsabilidades administrativas es un tema amplio, responsabilidades administrativas de servidores y servidores públicos, y aquí está centrado o entra en esta parte con el derecho conocido como derecho disciplinario. Es particularmente, por eso si se fijan en la integración, y hago esta analogía, en la integración del Consejo de la Judicatura, se crea y surge en su integración la Comisión de Disciplina, que es la que tiene parte de la substanciación de este tipo de procedimientos de responsabilidades administrativas. Y entonces, luego es una materia que al menos en las licenciaturas, en los planes de estudios que a muchos nos tocó cursar, son materias que no se incluían. Y la forma de entender el derecho administrativo sancionador en general
y el derecho administrativo sancionador disciplinario antes de la reforma es muy distinto a lo que conocemos hoy en día. Entonces, básicamente el concepto, lo que debiéramos de centrarnos para entender las responsabilidades administrativas, que todas y todos los servidores públicos estamos sujetos a este tipo de procedimientos, se enfoca con los principios de actuación que rigen nuestra conducta. Entonces deberíamos centrarlo. Si tuviéramos que definirlo en una cuestión muy mínima, es esto: cumplir con los principios que la Constitución y las leyes te piden en cuestiones de actuación, mayormente desarrollados en los códigos de ética, donde ya te los explican. Dicho en términos muy simples, pues es pórtate bien, básicamente aportarnos bien. Y ojo, hay una línea muy fina y luego se confunde cuál es el ámbito de actuación del derecho penal y cuál es el ámbito de actuación del derecho administrativo disciplinario. Aquí debemos de centrarnos un poco en lo que es el objeto de tutela del derecho administrativo y de esta materia, las responsabilidades administrativas, y básicamente es la correcta administración pública, el correcto ejercicio de nuestras funciones. Entonces, básicamente es eso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cumplir con nuestras funciones de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a la normatividad, de acuerdo a los principios constitucionales en la materia. Y la importancia de conocerlo, ¿no, maestro? Porque, o sea, ¿cómo sigues una regla? ¿Cómo sigues si no lo conoces? Es la importancia de saber. Exacto. De hecho, déjenme les comento que hay estadísticas a nivel nacional que muchas de las faltas administrativas que se cometen por servidoras y servidores públicos es por desconocimiento. No muchos de los casos son de manera dolosa, sino que derivado de un desconocimiento de nuestras propias funciones o del alcance de nuestro actuar, luego nos situamos en estas hipótesis de tipos administrativos y la comisión de faltas. La más común a nivel nacional, de hecho esa estadística desde la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas hasta la fecha no ha variado. La mayoría de los procedimientos de responsabilidades que se inician es por no presentar nuestra declaración patrimonial. Una cuestión que les aseguro que la mayoría de las veces no es de forma dolosa, sino que había mucho desconocimiento. Cada vez es menos. Incluso en el Poder Judicial hemos logrado, creo que casi los 100% de presentación en este tipo de declaraciones, pero sí en la administración pública en un principio, y dado que se amplió el rango, el margen de personas que lo presentaban, porque antes de la entrada en vigor de estas normas únicamente presentaban declaración patrimonial quienes tuvieran un puesto de jefatura hacia arriba. A partir de la entrada en vigor, todas las personas servidoras públicas presentan la declaración patrimonial o debieran presentarla. Entonces, ante el desconocimiento, pues se sitúan en la hipótesis, por ponerles un ejemplo. Okay. Maestro, ¿qué disposiciones constitucionales sustentan las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas en el Poder Judicial? Qué interesante pregunta, porque luego me ha tocado que podemos pensar que es un tema no tan relevante, pero es un tema que tiene sustento constitucional. El título cuarto de la Constitución, a partir del artículo 108, nos da las bases de este sistema de responsabilidades administrativas, replicado en nuestra Constitución local a partir del artículo 178, y luego con las leyes que lo regulan. Entonces, esto lo señalo para que seamos conscientes de la importancia que tiene la disciplina de las y los servidores públicos en todos los ámbitos de gobierno. Es de aplicación general, tan es así que nos rige una ley general, pero hay que señalar, ahora sí, centrándonos en el régimen específico del Poder Judicial. En el caso de los poderes judiciales, la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 9 y desde disposición constitucional, establece que hay un régimen de excepción. ¿A qué me refiero con esto? La forma en que se va a aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas a la administración pública o a otros poderes o a constitucionales autónomos es distinto a los procesos que pudieran adoptar los poderes judiciales. Entonces, en este caso, se legisla un procedimiento especial contemplado en nuestra Ley
orgánica, claro, tomando como referencia lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y es por eso que nos enfrentamos a una complejidad aún mayor en cuestiones procedimentales, porque el procedimiento que se sigue en el Poder Judicial varía un poco de lo que ocurre en los órganos internos de control, en los tribunales, en el Tribunal Administrativo, y lo que ocurre en procedimientos disciplinarios en la Fiscalía. Señalo estos procedimientos porque el Poder Judicial del Estado, a través de la Defensoría Pública, brinda este servicio de acompañamiento y defensa técnica a servidores y servidoras públicas que hayan sido señaladas como probables responsables de la comisión de una falta administrativa. Entonces ellos conocen estos tipos de procedimientos y saben que es distinto el procedimiento que se sigue en el Poder Judicial, es distinto, varía un poco, puede variar el que se sigue en la Comisión de Disciplina o el que se puede seguir en la Dirección General Jurídica, y que cada órgano interno de control tiene una forma de entender el procedimiento, que incluso cada ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa tiene sus criterios y formas de entender el procedimiento, y que el proceso disciplinario que se sigue ante la Comisión de Honor y Justicia en la Fiscalía, a quien también le dan el servicio, sigue otro procedimiento. Entonces, esto hace aún más complejo. Sumémosle a la complejidad, es una materia nueva, es una materia en la que emergen los procesos anteriores y la forma tradicional de entenderlo, el sistema nuevo que se está consolidando y que son varias formas de aplicación de estos procedimientos. Gracias, maestro. En los tipos de responsabilidades, ¿usted nos puede decir cuáles son los diferentes tipos de responsabilidades que pueden enfrentar las personas servidoras públicas? Sí, claro. Citábamos los fundamentos constitucionales y desde la propia Constitución, en este título cuarto, nos establece qué tipo de responsabilidades, a qué tipo de responsabilidades podemos ser acreedores, servidores y servidoras públicas. Podemos ser acreedores de responsabilidad penal, responsabilidad civil, por responsabilidades patrimoniales del Estado, responsabilidades administrativas y responsabilidades de tipo político a cierto funcionariado. Hago esta diferencia porque también luego hay esta confusión de qué alcances puede tener una misma conducta. Oye, una misma conducta nos puede ocasionar que estemos ante un procedimiento penal, ante un procedimiento administrativo, ante un procedimiento civil, y coexisten los procedimientos. Aquí nos vamos a centrar específicamente en lo que es las responsabilidades administrativas, y por eso les decía, cuando veíamos este concepto, tenemos que centrarlo en el objeto de tutela. Si yo lo que vulneré fue la correcta administración, estaremos en un caso de administración de responsabilidades administrativas, porque el fundamento constitucional de este título cuarto de la Constitución hace una relación muy profunda con estos nuevos derechos que surgen, el derecho a una correcta administración pública y el derecho a un ambiente libre de corrupción, que fue la génesis de la creación de este sistema nacional anticorrupción. Entonces, como está concebido además como derecho fundamental para las personas, a la par lo que se creó fue, bueno, ¿cuál es este sistema? Las responsabilidades administrativas. ¿Cómo voy a garantizar, además del cumplimiento de este derecho, esta parte de las responsabilidades administrativas, además de aquellos procedimientos que podamos hacernos acreedores? Y ha ocurrido a través de denuncias que se han presentado en las comisiones de derechos humanos por un actuar o actuares indebidos de servidores o servidoras públicas, que luego tiene como impacto el que se inicien este tipo de responsabilidades, en que se corrijan algunas cuestiones. Entonces, aún lo hace más complejo este tema. Ok, maestro, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos platicando con el maestro Paul Daniel Moriel Quiralte. Él es el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial. Este es el podcast del INFORAG, del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Mi nombre es Vilma Jaques y está conmigo mi compañera Paula Silva Blanco. Volvemos en un ratito.
Continuamos con el podcast del INFORAC, del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Hoy nos encontramos en el Tecnológico de Monterrey, en Campus Chihuahua. Hacemos un agradecimiento al Centro de Medios del Tecnológico de Monterrey por permitirnos el uso de este espacio, muy en especial a la licenciada Lilia Ortega, quien hoy nos está ayudando con la producción de este podcast. Ella es la directora de división de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, continuamos con la entrevista con el maestro Paul Daniel Moriel Quiralte. Él es el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial, quien nos estaba platicando acerca de los diferentes tipos de responsabilidades administrativas. Y maestro, pues, ¿cuál es el procedimiento en este tipo de asuntos? Muy bien, aquí hay que hacer una cuestión muy puntual, porque les comentaba hace un momento que la forma de entender el procedimiento a la luz de la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la luz de la aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial variaba, o a la luz de la aplicación de la normatividad que rige a los cuerpos policiales y al personal de carrera de la Fiscalía, es distinto porque tiene que ver con que son diversos marcos normativos y el proceso varía. ¿A qué voy con esto? De acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se prevén dos tipos de procedimientos, y esto atiende a la naturaleza de la falta administrativa. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las faltas están catalogadas como graves y como no graves. Entonces dependerá si la falta es grave o no grave para el tipo de procedimiento que se va a seguir. Si la falta es no grave, todo el procedimiento, la investigación, la sustanciación y la resolución se dará en los órganos internos de control o en la Secretaría de la Función Pública. Pero si se trata de faltas graves, parte de la sustanciación y la resolución ya toca sede jurisdiccional en el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces estamos diciendo o decimos que la falta o los procedimientos atienden a la gravedad de la conducta. En el caso de Fiscalía y en el caso del Poder Judicial cambia un poco. En Fiscalía tiene un sistema mixto y lo voy a dejar para el final. En el caso del Poder Judicial no atiende a la gravedad de la conducta, sino atiende a la calidad del sujeto. ¿Y a qué voy con esto? De acuerdo a nuestra ley orgánica, se establece que los procedimientos de responsabilidad que tengan relación con personas que tengan el puesto de juzgadores o juzgadoras hacia arriba serán substanciados en la Dirección General Jurídica. El resto del personal, los procedimientos serán substanciados en la Comisión de Disciplina. Y el Consejo de la Judicatura es quien resuelve. Hay un área investigadora, la Unidad de Responsabilidades Administrativas, que sí investiga a todo el personal. Lo que varía es quién substancia. Y esta substanciación, a diferencia de lo que ocurre en el Ejecutivo, o que aplican directamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aquí dependerá del tipo de puesto que se ostente. Y en la Fiscalía tienen un sistema mixto. ¿Por qué? Porque si te sitúas en algún incumplimiento de las hipótesis que prevé la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tu procedimiento se seguirá en el órgano interno de control o en el TEJA, como les comentaba hace un momento. Pero si eres personal del servicio profesional de carrera dentro de las fiscalías, además de estar sujeto a esta normatividad, te aplica la normatividad interna, entonces te puede investigar asuntos internos y se siguen tus procedimientos ante la Comisión de Honor y Justicia respectiva. Entonces ahí digamos que tienen un sistema mixto, tanto el de la gravedad de la falta como el de la calidad del sujeto. Maestro, bueno, me surge una pregunta de ahí. ¿Quién es el encargado o quiénes son los encargados para determinar si es una falta grave o no grave? Muy interesante la pregunta. Esta responsabilidad recae en las autoridades investigadoras. Dentro de la investigación, al final del término de la investigación, se establece que se tendrá que hacer una calificación de la falta, como grave o no grave. Entonces es la propia autoridad investigadora. La propia ley sí trae ahí trae un artículo
que prevé la reclasificación en el caso de los tribunales de justicia administrativa. Una vez que el asunto llegue allá y ellos analicen y consideren que la falta que habían calificado como grave no lo es, pueden ordenar la reclasificación y regresarlos. Pero quien en inicio hace esa clasificación es la autoridad investigadora, y quien tendrá que señalarlo así en su informe de probable responsabilidad administrativa, conocido como IPRA, que es esta suerte de denuncia donde ellos denuncian las conductas que pudieran ser constitutivas de faltas. Ahí es donde hacen la calificación, que les digo, es relevante para el caso de los lugares donde se aplica directamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Acá en el Poder Judicial la calificación de grave o no grave pues no es tan relevante en ese sentido, porque va a depender del tipo de puesto que tenga la persona señalada como probable responsable. Ok, muchas gracias, maestro. De los procedimientos, ¿qué diferencias y similitudes existen entre el procedimiento previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua? El procedimiento, si ustedes lo ven en ley, es prácticamente igual el procedimiento que se sigue en el Poder Judicial al procedimiento que se sigue en un órgano interno de control. Es decir, hay una etapa de investigación, se presenta el informe de probable responsabilidad administrativa, se cuenta en el Poder Judicial con un plazo de 3 días para la admisión o no. Una vez admitido, se tiene que notificar a las partes en un plazo que media entre los 10 y los 15 días para una audiencia inicial. Hay una audiencia inicial en la que se presenta la defensa y se ofrecen pruebas. Luego tienen 15 días para la emisión del acuerdo de admisión o desachamiento de pruebas. Después de esto tendrían 2 meses, ampliables en un mes más, para el desahogo de las mismas. Cerrado el periodo de pruebas, hay un periodo de alegatos común de 5 días. En el Poder Judicial se cita para sentencia y tienen 60 días hábiles para resolver. Ese es un procedimiento genérico, formalidades esenciales del procedimiento. La diferencia es a la hora de ejecución del procedimiento. Si ustedes leen el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el 255 de la Ley Orgánica, tienen muchas similitudes, casi dirían es copy-paste. La diferencia es que en el Poder Judicial las audiencias son llevadas en estas salas de audiencia parecidas a una audiencia, a una sala penal. Las audiencias son videograbadas. Entonces, en su desarrollo se aplican, es más parecido a una audiencia penal, se aplican estas técnicas de litigación y las audiencias son fluidas. En los órganos internos de control, en el tribunal, las audiencias no sé si sean videograbadas, pero no llevan este proceso. Es una audiencia administrativa tradicional en la que se levanta un acta. Entonces la forma de llevarlas varía un poco. Por eso les digo, la forma de entender el procedimiento es distinta, y esto se debe a que la Ley General de Responsabilidades Administrativas no es muy clara en este sentido, porque no hay todavía normas totalmente específicas de derecho administrativo sancionador disciplinario, sino que retoma algunas figuras del derecho administrativo tradicional, incorpora algunas figuras garantistas del derecho penal, luego trae supletoriedad civil y se hace este galimatías que luego a quienes les toca interpretar y aplicar la norma pues tienen diversas formas de entenderlo. Todas son correctas, válidas, y va a depender. Por eso les digo, quienes están en la defensa y quienes están en este tipo de procedimientos sí tienen que tener esa sensibilidad para saber cómo se está jugando el juego, digámoslo así, qué reglas se están aplicando y cómo se está trabajando dependiendo de la autoridad ante la cual se está llevando, que es muy parecido a lo que ocurre en los juzgados tradicionales. Se aplica mucho la forma de que tenga el juzgador o la juzgadora y su equipo de entender la aplicación del derecho, y pudiera variar un poco en esta parte, pero sí es importante señalarlo y que sepan que sí se sustancia un poco distinto en esta forma.
Maestro, ¿cómo es el procedimiento típico para investigar y sancionar a una persona servidora pública que ha incurrido en responsabilidades administrativas en el Poder Judicial? La investigación puede detonar de diversas formas. Puede ser a través de una denuncia. La ley nos señala que puede ser a través de auditorías, que esto se puede detectar cuando la Contraloría detecta ahí algunas cuestiones que puede considerar irregulares o cuestiones relacionadas con las declaraciones de situación patrimonial, o pudieran iniciarse de oficio las investigaciones. Entonces, la autoridad investiga. La ley orgánica señala que tiene un plazo de 1 año para hacer la investigación, pero luego la ley general de responsabilidades administrativas no trae este plazo como tal, y se han adoptado criterios en el sentido de que la autoridad investigadora contará con el plazo que prevé la propia falta para la prescripción para hacer su investigación. Es decir, mientras no te prescriba, tú puedes seguir con tu proceso de investigación. Una vez que acaban con la investigación, presentan este IPRA. Les digo, puede ser en la Dirección General Jurídica o en la Comisión de Disciplina. Estas autoridades sustancian, y luego, una vez que se da el cierre de instrucción, se remite al Consejo. El Consejo cita y emite la resolución correspondiente. En contra de esta resolución hay un recurso ordinario que prevé nuestra propia ley orgánica, un recurso de revisión que resuelve el pleno, pero del tribunal, es decir, magistradas y magistrados. Ese es el procedimiento genérico dentro del Poder Judicial. Gracias. Y bueno, ya para concluir, ¿podría darnos su perspectiva sobre la materia? Es una materia que está en construcción. Quienes hemos estado involucrados en la aplicación de esta normatividad podemos dar cuenta y fe de que no ha sido fácil el camino, porque no había muchos criterios en un principio. Se ha ido construyendo, ha sido difícil. Las personas que venían del anterior sistema, es difícil la adaptación al nuevo, y luego no hay mucho entendimiento ni quienes estamos en esto de qué hacer en estos nuevos procedimientos. Poco a poco se han ido construyendo criterios, poco a poco se ha incrementado la doctrina, y pues es una materia en construcción que además pareciera, en virtud de las reformas recientemente presentadas para reformar la Constitución, que pudiera variar incluso también la forma de este tipo de procedimientos, con esta idea que se trae de los tribunales disciplinarios. Entonces, todavía, ahora sí que si eso pasa, estaremos hablando de 3 tipos de entender las responsabilidades administrativas, y haría más complejo este tema. Maestro, ya para finalizar este podcast, algo que nos quieras agregar o platicarnos un poquito acerca de tu trayectoria. Claro que sí. Aquí he tenido la fortuna de coincidir. Ahora sí que me ha tocado conocer de estos temas, porque he estado ahí en el momento de la historia en que estaba ocurriendo. Yo, antes de estar en el Poder Judicial, estuve en la Secretaría de Función Pública, en el área, la Dirección de Investigación, que es la autoridad investigadora del Poder Ejecutivo. Entonces nos tocó esta parte de migrar de los procedimientos tradicionales a la aplicación de la Ley General de Responsabilidades, con un montón de dudas. Todavía teníamos una ley local de responsabilidades administrativas que después fue abrogada. Había mucha confusión de qué normatividad deberíamos aplicar y qué no. Había que reformar leyes orgánicas para crear la estructura. Había que generar y crear tanto competencias como instituciones. No contábamos con un Tribunal de Justicia Administrativa, y aunque la reforma se dio en el 2015, entra en vigor en el 17, el Tribunal de Justicia Administrativa vino empezando en funciones en 2019. Entonces ha sido complejo la construcción.
Luego se vienen cambios y aplicaciones de normas. En el caso del Poder Judicial hay una ley que se expide en el 2019, pero hay una ley del 2014. Entonces este juego de qué normativa aplicar, cómo jugar con este procedimiento. En el tránsito se abroga la ley de responsabilidades del Estado de Chihuahua. Entonces, ¿cuál aplicabas? Me toca estar en esta parte. Luego estuve en el área de sindicatura en el municipio y me toca ver la realidad que enfrentan los municipios en la aplicación de esta norma. Era función de la sindicatura. Luego tuviste que crear un órgano interno, quién era el que investigaba, quién tiene las facultades, quién no, esta forma de aplicarlo. Y en el Poder Judicial pues ya tenían sentadas un poco más las bases, porque crearon un acuerdo. El Consejo de la Judicatura precisamente creó un acuerdo para adecuar la normatividad, la del 2014, a la Ley General de Responsabilidades, y así arrancar a funcionar. Luego reforman en el 2019. Aquí en el Consejo de la Judicatura me tocó estar en la Comisión de Disciplina, donde estuvimos substanciando procedimientos de responsabilidades administrativas, y me ha tocado trabajar en el Consejo. El Consejo funciona como una suerte de segunda instancia, y ahí colaboramos con la elaboración de recursos de revisión, y básicamente la experiencia en la materia. Entonces, me ha tocado estar en esta parte, además que tengo la oportunidad de ser docente de esta materia en el propio Inforag, y soy docente de esta materia en el Instituto de Seguridad Pública Estatal, en la maestría, donde las tiene. Pues muchas gracias, agradecemos mucho. Estuvo con nosotros el maestro Paul Daniel Moriel Quiralte, él es el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial. También agradezco a mi compañera Paula Silva Blanco, ella está en el área de promoción, difusión y extensión del Inforag. Agradecemos al Centro de Medios del Tecnológico de Monterrey, gracias por permitirnos el uso de este espacio. A la directora de División de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, a la licenciada Lilia Ortega, quien hoy nos ayudó con la producción. También saludamos al licenciado Héctor Chavira, él es el profesor del Tecnológico de Monterrey, quien también nos ayuda con la producción de este podcast. Y bueno, gracias. Nos escuchamos en el siguiente podcast del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Mi nombre es Vilma Jaques. Hasta luego.